todas las películas que se han hecho en Pátzcuaro, películas, novelas, se dice que lleva más de 100, ¿no? Pero Diego Rivera tenía como 10 nombres, ¿no? Pablo Picasso también tenía como 10 nombres. Entonces, a veces cuando se casaban, pues daban un nombre o daban dos nombres. Pero pues obviamente los de Sinsunzan se molestan porque le empiezan a quitar importancia. Pátzcuaro y Morelia siempre han sido y siempre van a ser dos ciudades sumamente importantes y que tienen, sí, como dices, mucha relación en cuanto a lo que ha sucedido a través de la historia, pero al mismo tiempo son muy distintas. Hay un edificio antiguo, pero pues hay que tumbarlo porque quiero hacer un hotel de lujo, ¿no? Quiero hacer un rascacielos aquí. Y además, por ejemplo, hay un Oxxo en el centro, en la plaza, donde era una casa habitación. Parece ser que esa casa la vendieron, alguna cosa sucedió. Hicieron un Oxxo como todos los Oxxos que hay y nada más, como te digo, pintan de blanco y rojo y ya se les pasa, ¿no? Aso, aso, aso. Bienvenidos. Welcome al Michoacanazo. Welcome. Ahora, Bali. Al corte de paso. Un rayo de sol, me Bienvenidos. un rayo de sol, Arrecocho. ¿Qué onda, compitas? Vamos a changunguear. It's time. It's time. It's time. El Michoacanazo. Bienvenidos. Welcome. Hola amigos de la Z del 1 al 100, del norte al sur del oriente al poniente, atravesando por la Madero, cruzando por la Morelos. Les saluda como cada semana su amigo, su cuate, su camarada, su cuaderno de doble raya, Eli Castillo, a la orden, pal desorden, transmitiendo aquí desde las instalaciones changungueras ubicadas en el centro histórico de Gaspacholandia, en un episodio más de El Michoacanazo, aso, que ahora nos sentimos un poco más libres. ¿Por qué? Porque nada más somos dos en esta ocasión. Uno de los integrantes, pero lamentablemente recayó en las adicciones. Otra vez lo tuvieron que volver a anexar, pero ahorita en un momento estaremos platicando más de eso. Y precisamente ella sigue estando aquí, fiel a la causa, ya no recayó, se sigue manteniendo en el camino recto, buscando al mago de Oz, cual Dorita, pero no la exploradorita, sino Dorita en el camino changunguero amarillo. Ella es la Heidi de las praderas morelianas, la Sandy Bell de las editoras michoacanas, la dulce princesa Natalia Muñoz. Amigos del Michoacanazo, lamentablemente Felipe Trujillo le entró al Guadalupe Reyes y ya no salió, así que bueno, hoy lo vamos a extrañar mucho, pero lo esperamos para el siguiente capítulo. Y bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la hora que nos estén escuchando, que le hayan picado play a este nuevo episodio del Michoacanazo. ¿A poco con este frito que ya está haciendo en el estado no se les antojaría estar mejor en un clima más cálido o por ejemplo en las playas de Aquila, que es a donde les mandamos saludos en este episodio, a la colonia La Ine, a Maquili, La Vainilla y La Estanzuela? Y bueno, precisamente hablando de Felipe Trujillo, ya como lo adelantó Natalia, Felipe no se encuentra con nosotros. Tenemos entendido que la última vez que se le vio fue con el productor Fernando Ábalos, tirados en la Fuente de los Patos, celebrando pues el fin del año, las posadas, y Fernando lo dejó encaminado. Es momento que no aparece, por si usted ve a Felipe Trujillo por ahí en la calle. Nada más aliméntalo, no le den monedas, por favor, porque hace mal uso de esos recursos. Entonces, nada más aliméntelo, no le fomente su vicio ni sus perdiciones. Y pues Felipe, donde quiera que estés, esperemos que ya te reincorpores pronto, y si no, pues va a tocar reanexada de nuevo. Pero bueno, en esta edición de El Michoacanazo, Aso, tenemos a un invitado especial, como todos los invitados que vienen aquí para platicarnos algo sabrosón, algo interesantón, algo que nos tiene con varias dudas, cuestionamientos, como es qué está sucediendo con la hermana República de Paríscuaro, o como se conoce antiguamente, Pátzcuaro.
y todo lo que está sucediendo en torno a el centro, un nuevo mercado, remodelación. Está perdiendo la magia Pátzcuaro para hacer ese pueblo mágico tan bonito. Ya por ahí se creó un chiste de que pues Pátzcuaro es pueblo mágico porque llegas y te desaparecen. Entonces, pues ojalá que la realidad sea otra, pero para ello nos acompaña para platicarnos de eso y otras cosas más. Está con nosotros aquí José Manuel Martínez. Él es historiador, arquitecto, cronista y vende mole los domingos en el mercado de Pátzcuaro. Y está con nosotros aquí para platicarnos. Además, es Nicolai Tapiz Paz, San Nicolás, y tiene un doctorado por el Instituto de Investigaciones Históricas. Gracias por estar aquí con nosotros, José Manuel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, así es. Ahí Y además un poquito escritor. de todo. Escritor también, tienes un libro, ¿no? En ciernes. Sí, tengo varios, uno reciente sobre la Revolución Mexicana, En Pátzcuaro. en Pátzcuaro particularmente. ¿Y cuántos libros ya tienes en tu haber? Ah, híjole, algunos son libros propios, como 5, otros son coordinados, otros son capítulos de libro, artículos, etcétera. Entonces, así como que está difícil contar. ¿Y por qué en este reciente libro te centras en Pátzcuaro? ¿Qué fue lo que surgió ahí de importancia? Bueno, sabemos que la revolución pues abarcó del territorio mexicano y michoacano, pero Pátzcuaro en especial, ¿qué tiene para contar? Bueno, de Pátzcuaro se había escrito muy poco sobre la revolución. Eh, yo conozco alrededor de Es que 100 será porque libros. siempre hay desmadre en Pátzcuaro. Siempre hay revoluciones. No, se han escrito muchísimas cosas sobre Pátzcuaro. Yo creo que es uno de los temas favoritos de los historiadores por la trascendencia histórica que tiene esta ciudad. Pero sobre la revolución no se había escrito prácticamente nada. Entonces, por ejemplo, hay una calle que se llama Federico Tena y que toda la gente pues conoce esa calle, pero dice quién fue Federico Tena, ¿no? Entonces fue como uno de los primeros acercamientos que tuve de, bueno, quién fue Federico Tena. Y pues lo único que salía en lo que buscaba pues era que fue un revolucionario. Entonces ya cuando me empecé a meter un poco más a la historia, descubrí que fue un personaje interesantísimo porque fue uno de los que proporcionaban armas a los revolucionarios y que estaba ligado a tanto a comerciantes, a políticos, a personas relevantes no solo de Pátzcuaro sino de Morelia, sí, a empresas que enviaban recursos para que los revolucionarios se armaran. Una persona de Pátzcuaro me facilitó unas cartas que él compró. Curiosamente compró una caja donde venían muchas cartas y eran cartas personales de Federico Tena que le habían enviado o él, correspondencia. ¿Esa calle está en Pátzcuaro? Sí, ¿Por dónde? ¿En el centro? en el centro del mercado, la calle del mercado, bueno, una de las calles del mercado donde está el santuario se llama Codallos y siguiendo esa misma calle llegamos a Federico Tena. Él era pátzcuarense entonces. Él era de Cuitzeo, Ok. llegó a Pátzcuaro como... ¿Sabes si en Cuitzeo hay una calle con su nombre? No. ¿Nadie es profeta en su tierra? Sí, hay algunos, bueno, he platicado con algunos cronistas de Cuitzeo y sí tienen identificado a Federico Tena, pero también tienen poca información. Sí, entonces, pues bien interesante, de ahí surgió, fue como el inicio de por qué este libro. Luego conocí a una historiadora que estaba escribiendo precisamente sobre fotografías de la Revolución en Pátzcuaro. Me contactó, platicamos y pues surgió la idea de por qué no hacemos algo juntos. Lo que yo he encontrado, mira, tengo esto, lo que tú has encontrado y fuimos armando este libro. Antes de pasar a la historia de Pátzcuaro en la Revolución, porque yo creo que de los 3 periodos de la historia que están muy marcados, que es independencia, no, antes de la Revolución, lo de Benito Juárez, la reforma, que son las que cita nuestro presidente López Obrador, que esta es la 4ª transformación, porque la primera fue la independencia, la segunda la reforma y la tercera la revolución. De las 2 primeras se habla mucho de Michoacán y de michoacanos destacados. En los 2 movimientos primeros pues hubo mucho movimiento desde Michoacán, y la revolución pareciera que, a excepción de que por ahí dimos al general Lázaro Cárdenas y a J. Mújica, pero pareciera que ellos aportaron más en el ámbito nacional y que la revolución por aquí en Michoacán pasó nada más como de ladito, pues así
de la orillita, y ahorita nos explicarás y nos profundizarás qué tanto Michoacán tuvo que ver en la revolución, porque pues siempre la revolución está más enfocada como en San Luis, el plan de San Luis, en Zacatecas, en Chihuahua, en Morelos, en el centro del país y ese corredor, pero pareciera que en Michoacán no tanto, y tú nos desmentirás o nos sacarás de la duda. Pero ya me hiciste también preguntar, ¿cuánta gente sabe quién fue la persona en la calle que viven? ¿No? O sea, ¿cuántas colonias y cuántas calles hay de héroes que, bueno, hicieron algo por la República, por el Estado, por su ciudad, tuvieron un mérito y lo más que se ganaron fue una callecita, ¿no? Ahí está. Y a lo mejor, por ejemplo, hay una colonia aquí que se llama, y hay he descubierto que hay otras tantas más en el estado que se llaman Oviedo Mota. ¿Quién fue Oviedo Mota, no? Y quién fue Gertrudis Sánchez, ¿no? O quién fue Gertrudis Bocanegra, ¿no? Y empiezas entonces a ver que tenemos un montón de calles con gente que dice uno, ¿quién chingas fue este? Pero algo hizo, ¿no? Algo hizo, y desconocemos mucho nuestra historia, José Manuel. Sí, así es. De hecho, hice un libro sobre 100 pascuarenses que han dejado huella, porque también esto que comentas, me lo preguntaba yo, lo comentaba incluso con algunos colegas, ¿no? Hay muchas colonias que tienen nombres de flores, nombres de plantas, porque ya no saben qué ponerle, ¿no? Y hay tantos personajes que realmente no tienen ni siquiera esa calle, ¿no? Que fueron Que se la personas merecen. destacadas. Entonces yo empecé a hacer biografías, empecé a reunir biografías y hice un libro que se llama así 100 pascuarenses que dejaron huella, pero en realidad fueron más. Bueno, en el libro vienen como 106, 107 Que no son biografías. todos estos que citas o que investigaste, ¿son conocidos o no son conocidos? ¿O hay mezcla de los que... Algunos muy conocidos, algunos regular, otros no son conocidos, pero muy destacados. Por ejemplo, hay un boxeador que fue campeón del mundo y que nadie sabe. Nadie lo ubica A como ver, vamos pascuarense, ¿no? vamos a hacer esto. Háblanos 5 pascualenses conocidos, los 5 más reconocidos, y los 5 que deberíamos conocer que no son tan conocidos, pero que como este boxeador que dices. Bueno, a ver, Top 5 de los más conocidos. conocidos, Gertrudis Bocanegra. Bueno, quizá no en un ámbito nacional, ¿no? En Pátzcuaro es muy conocida Gertrudis Bocanegra, hay un monumento. Y conocida entre comillas porque pues todos saben que fue una mujer independentista y no mucho más, ¿no? De hecho también hice un librito delgadito sobre Gertrudis Bocanegra, donde, bueno, se habla de su vida y de su obra, ¿no? Entonces una sería Gertrudis Nada Bocanegra. más brevemente, ¿ella qué hizo? ¿Fue como una corregidora a No, nivel regional o qué, qué Gertru- acto o qué contribución? Gertrudis Bocanegra era muy parecido al tema de Federico Tena. Ella apoyaba a los insurrectos, apoyaba a un grupo que estaba todavía en armas en Tierra Caliente. Ella les pasaba información, más que nada. Era como el enlace de lo que escuchaba, lo que veía en Correo. Pátzcuaro y hacía de correo. Y entonces, pues se dan cuenta de eso las autoridades. Ya era una etapa donde la independencia, bueno, la guerra de independencia ya estaba casi controlada, más bien los insurgentes estaban casi controlados. Oh, Estamos hablando de 1817, y bueno, todavía existía en Michoacán este grupo de insurrectos que no se rendía, entonces la apresan y la tratan de que confiese. Al no querer confesar, la fusilan, ¿no? En una de las plazas de Pátzcuaro. Y bueno, su historia no se conoció hasta cerca de 1900, 1800 y tantos. Se escribe su primera biografía, muy pequeña, con muchos errores, pero es la primera vez que se da a conocer su obra, ¿no? Y bueno, hay algunos historiadores que han trabajado el tema de Gertrudis Bocanegra, pero yo lo que aporté fue nueva información de quiénes eran sus hijos, las relaciones de parentesco que tenía en Pátzcuaro. Incluso tenía parientes, muy reconocidos, era pariente lejano incluso de los hermanos Rayón. ¿no tenía nada que ver con los Bocanegra, el del himno? ¿Cómo ¿Con se el llama que el del himno? escribió el himno? José, ¿cómo puede ser? ¿Quién escribió el himno? A ver. González González Bocanegra. Bocanegra, ¿no tiene nada que ver? No, ¿Voy a creer que... con el himno nacional. Ajá, con Sí, el no, González no. Bocanegra. Oye, perdón, un Espérate, paréntesis. estabas- Es que vas Ah. con una, ¿no? ¿Mande? Va uno. O va uno. Apenas Bueno, va uno. ok. Esa sería la más destacada. A ver, ¿quién más?
Hay actrices, por ejemplo, no sé si han escuchado de Susana Guizar, que fue una actriz del cine de oro mexicano. Hay dos arzobispos de Michoacán, que son pascuarenses, José Ignacio Árciga y el otro por ahí se me escapó ahorita el nombre. Este, ¿Quién más? Hay Falta uno. muchos, ha habido rectores, ha habido mm, es que son muchísimos y algunos no son a lo mejor algunos son como conocidos a nivel local, otros a nivel. ¿Heréndira no es de Pátzcuaro? Bueno, Heréndira es un mito. Heréndira fue una leyenda que escribió Eduardo Ruiz, sí, en un libro que tiene Eduardo Ruiz sobre leyendas, tradiciones, historia de Michoacán. Y él, pues hace una leyenda de una princesa purépecha, ¿no? Pero es una leyenda. O sea, no está, No, no no está hay documentado, que de haya hecho, existido Heréndira. pues todos saben que es una leyenda, pero se hizo muy popular, ese libro también es de finales del siglo XIX, se hizo tan popular Heréndira que, por ejemplo, Lázaro Cárdenas le puso a su quinta así, la quinta Heréndira, ¿no? Y hay murales donde aparece Heréndira, pero es más como una alegoría a la mujer purépecha valiente, cosas por el estilo. Yo pensé que era nuestra Pocahontas. Y por ejemplo, ahorita ya bueno, queda pendiente uno. Podría entrar ahí el boxeador que nos mencionas. Ah, no, pero es No, de pero los él es de que, los desconocidos. Eres de los desconocidos, ¿verdad? desconocidos, hay muchos desconocidos. Bueno, les decía del cine mexicano, bueno, ustedes conocen el Teatro Estela Inda, por ejemplo, Estela Inda es de Pátzcuaro, ¿no? Otra que se llama Alicia del Lago, que también salió en películas del cine mexicano. Hay muchos personajes que ya cuando vas encontrando dices, pues la verdad sí, sí es muy meritoria su historia, lo que hizo, o su en diferentes ámbitos, ¿no? Es que siempre la historia era como que los que habían participado en la revolución o en la independencia o habían sido políticos, pero hay algunos que son deportistas, destacados, actores, fotógrafos, o sea, de muchos ámbitos, ¿no? Ahora nos hablabas de los desconocidos que llegaron a tener un brillo o a destacar en su momento. Este boxeador campeón del mundo, ¿nos mencionabas? Sí. ¿Cómo se llama? Se me Se te olvidó fue. ahorita el nombre. Este, ¿Por qué años más o menos fue campeón? por ahí del 2002, si no me Ah, equivoco, reciente. 2000, sí tiene relativamente poco, de hecho sigue boxeando, ¿no? Y acabo de ver una publicidad que iba a boxear aquí en Morelia por ahí en estos días. Él tiene ya este, como una organización donde él organiza peleas, sí, Promotora. es promotor de peleas y él sigue peleando, es joven todavía, ¿no? Tiene 30 y algo. Dejen buscarlo a ver si me dice que no es. ¿Es A box? ver si ahorita me acuerdo, sí. Molina se apellida, el King, le dicen el King Molina. El nombre se me está olvidando. ¿Será Carlos Molina? Carlos Molina, exacto. Carlos Amado Carlos, Molina. La exactamente. historia de King Molina, boxeador deportado y hoy es su propio patrón. Exactamente, Carlos Molina. Ok, ok. Y yo supe de él cuando estaba haciendo el libro, porque empecé a buscar así como pascuarenses destacados, y por ahí de repente, pues alguien sube algo a Facebook o alguna cosa y me salió su nombre, empecé a investigar y resulta pues que pues llegó a ser campeón del mundo, ¿no? Entonces, en Las Vegas, me parece que peleó y ahí ganó el campeonato. Entonces, de esas personas que casi nadie conoce, ¿no? ¿Con qué otro ejemplo de pascuarense o pascuarensa? Pues como estos que te comentaba, por ejemplo, actrices, actores, hay un actor, ahorita se me está olvidando, que también salía en películas del cine mexicano, con, pues con los grandes actores del cine de oro. Y que ya cuando empiezan a buscar, pues resulta que era pascuarense, ¿no? Me hubiera traído el libro para ver el índice. Sí. Sí, ha habido rectores de la Michoacana, por ejemplo, médicos muy destacados a nivel nacional. Hubo una persona, por ejemplo, que fue gobernador. Este, Hubo un pascuarense que se apellida Iturbe, Francisco Iturbe.
que fue, se decía que de los más ricos del país y que tuvo relación con políticos a nivel nacional, que conoció a López de Santa Anna, que se dice que López de Santana se quedó en una de las haciendas de él. O sea, cosas por el estilo, así que cuando va uno leyendo dices, wow, esto no se conoce, ¿no? Ahora también hablando de cosas de Pátzcuaro llamativas y que están de pasajes de Pátzcuaro, también podemos hablar así como de personajes que salieron de Pátzcuaro para el mundo, lo que Pátzcuaro ha aportado al mundo y entre ellos cuántas películas nos han grabado y cuántos personajes no han pasado por Pátzcuaro. Yo se me viene a la mente, tengo entendido que el varón Humboldt estuvo en Pátzcuaro y Sí, se quedó maravillado con lo que vio ahí. Hay crónica, creo, de lo que él vio. Se dice por ahí, no sé tú si lo habrás escuchado y si me puedes desmentir o verificar, que también uno de los artistas más importantes de blues, que es B.B. King, estuvo en Pátzcuaro en su momento también, no sé si eso sea cierto. En fin, se han grabado infinidad, sobre todo por Janitzio, que se grabaron muchas películas del cine de oro. ¿En dónde más podemos encontrar Pátzcuaro? ¿Qué cosas se han visto de Pátzcuaro o se ha utilizado Pátzcuaro? hay muchísimo. Como Pátzcuaro era un camino, bueno, obligado entre Morelia y Tierra Caliente, pues por ahí pasaba, por ejemplo, Humboldt estuvo en Pátzcuaro y se hospedó en lo que ahora le llaman la Casa del Gigante, ¿no? De la familia Pimentel. En cuanto a quién más ha estado, pues muchísimos poetas, Diego Rivera. Las películas son muchísimas. Tengo un compañero, un colega arquitecto, que está registrando todas las películas que se han hecho en Pátzcuaro, películas, novelas, se dice que lleva más de 100, ¿no? Muchísimas películas. Las más famosas, pues, es la de Maclovia, la de Janitzio, hay una que se llama Tiempo de Morir. Atrévete a soñar. Bueno, en novelas hay muchísimas, sobre todo me ha tocado así que, por ejemplo, las empiezan a grabar en Pátzcuaro, luego ya pasan la historia a la Ciudad de México, pero mucho, mucho. También eh, videoclips, por ejemplo, ¿no? Muchos videoclips de Marco Antonio Solís, de Jesse Joy, de Pedro Fernández, muchos videos que se han grabado en Pátzcuaro. Es que pues, por la belleza que tiene, la escenografía, quizá también las facilidades que se les dan a los que llegan a grabar algo, lo hacen un lugar pues atractivo. Sí, es cierto que el Morelos de Janitzio se construyó para evitar que Godzilla nos invadiera. Así que para que viera un cabrón así con el puño en Para alto que y dijera, asustara a los para que se demás. asustara y dijera, no, yo aquí no le entro. Sí, Eh, de ese, hecho hay una historia interesante que dicen que Lázaro Cárdenas pues tenía la idea de que iba a construir un monumento a Morelos. Eh, no, primero iba a construir a Vasco de Quiroga y entonces estaba buscando como dónde. Pidió ahí como que la opinión de algunas personas y le dijeron pues puede ser en la isla de Janitzio porque si lo que quieres es que luzca, que sea un monumento que se vea que se mamalón, vea desde que aquí se lejos, vea que hay caguacate, chingada. exactamente, pero tenían pensado hacerlo de 6 metros, ¿no? Una cosa así. Y entonces el artista le dice, si quiere algo más grande y que se vea desde lejos, tiene que ser mucho más grande. ¿Qué tan grande? ¿10 metros? No, más grande. ¿Cuánto? 40 metros, ¿no? Terminó siendo de 42 metros. Pero que no sea Vasco de Quiroga, ¿qué le parece Morelos? Que es un personaje pues como más conocido a nivel nacional y entonces así es como se dice que surgió este Morelos, ¿no? Por la necesidad del general de querer poner algo grandote que se viera, que luciera, y entonces mejor le sugirieron que en vez de Don Vasco fuera el hijo pródigo del estado, ¿no? Morelos. Exactamente, sí, sí, porque en los años 30 se dio esta reivindicación de héroes nacionales, ¿no? Entre ellos indígenas, por ejemplo, Tanganzuán, se hace un monumento a Tanganzuán, este, se nombra a varias calles como héroes, bueno, como personajes de la época prehispánica. Em, y bueno, también Gertrudis Bocanegra, que es un monumento al igual que el de Tanganzuán, que se construye en 1942. Y, no es cierto, en el 38.
en el 38. Y pues también surge la figura de Vasco de Quiroga, de Morelos. Hay un mural muy bueno de Juan O'Gorman en la biblioteca pública, Sí, sí, sí. sí, que es Es espectacular. es padrísimo ese mural y que relata pues la historia De de Michoacán. Michoacán. Es toda la historia de Michoacán, ¿no? Y ahí pues se ven todos estos personajes emblemáticos, icónicos de la historia de México y de Michoacán. Ok. Oye, José, ¿y tú cómo? Bueno, ya nos contaste que, por ejemplo, en el caso del boxeador, que estabas en redes sociales y te Ujú, topaste con su historia, sí. me imagino que ya ahorita buscar personajes o historia de personajes actuales, pues es más fácil ya con las redes sociales, con el internet, pero si te quieres ir más para atrás, por ejemplo, Gertrudis Bocanegra o Francisco Tena, Federico Ten. Ujú. Federico Tena, desde dónde partes? Yo sé que tú tienes procesos y ya conoces por dónde moverte, pero hablando de Pátzcuaro, como nos lo mencionas, que luego es muy difícil rescatar la historia de, en este caso, de Pátzcuaro. ¿Por dónde empiezas? ¿Te los topas los personajes que son más antiguos, te los topas por libros o cómo vas descubriendo que existen personajes que uno tuvo que ver con la revolución, otro tuvo que ver con la independencia, todavía más atrás, o sea, cómo, Misa? Pues leyendo, de repente en las lecturas, pues sale, no sé, por ejemplo, lee uno algo sobre la independencia y entre los personajes que van saliendo ahí se menciona tal personaje nació en Pátzcuaro, ¿no? Entonces hay que investigar si realmente nació en Pátzcuaro, ver otros libros que hablen de este personaje y luego pues ya te vas metiendo más, ir a los archivos. Por ejemplo, yo me metí mucho al archivo parroquial de Pátzcuaro, al registro, donde están pues las actas de nacimiento. Por ejemplo, Susana Guizar no la encontraba y fui a los archivos, pregunté a todo mundo y no salía Susana Guizar, pero es que dicen que es de Pátzcuaro y no me sale, pues resulta que no se llamaba así. Ella se puso el nombre por me parece que su tía, que se apellidaba, que se llamaba Susana, y ella tenía otro nombre, este, Yo estoy buscando aquí a Susana Guizar y la ahorita estoy viendo. se me fue Susana Guizar fue una cantante y actriz mexicana muy popular a principios de los años 40 y dice que nació el 17 de agosto de 1922 en ujú. Pátzcuaro, pero dice nombre de nacimiento, aquí dice, según Wikipedia, Susana Guizar Navarrete. No, tenía otro nombre, después lo encontré, este, María de Jesús, o no recuerdo ahorita muy bien, pero a veces sí es como complicado porque tienes que encontrar alguna fe, por ejemplo, si te sale el dato de la fecha, pues vas a los archivos y buscas en ese periodo. Y hay algunos que cuestan trabajo, algunos se cambiaban el nombre o algunos no se lo ponían. Era muy curioso, por ejemplo, en la época virreinal era muy común que les ponían nombres muy largos. Ujú. Juan, Petronilo de la Salud, María, o Los sea, como que le morelos. ponían, sí, por ejemplo, Diego Rivera, bueno, Diego Rivera ya es más contemporáneo, ¿no? Pero Diego Rivera tenía como 10 nombres, ¿no? Pablo Picasso también tenía como 10 nombres. Entonces, a veces cuando se casaban, pues daban un nombre o daban dos nombres. Y luego cuando se morían los ponían a lo mejor otros nombres. Entonces a veces los buscas y ya no coincide el nombre y no sabes si es la misma persona. Es como Tienes que andar atando cabos. nuestro controlador que se llama Albertano Aguado del Hoyo y se cambió a Alberto Infante. Ya ves, no te van a reconocer, Albertano. Eh, oye, Arki, y ya antes de pasar a lo que ya es ahora Pátzcuaro, hemos hablado ahorita del Pátzcuaro que está en las postales, que ha salido en las películas, pero lamentablemente yo, desde mi percepción, Pátzcuaro ha perdido un tanto de magia. Pero antes de pasar a eso, tú eres pascuarense de nacimiento. Así es. Tú me vas entonces a saber responder si aún continúa. Yo soy chilango de nacimiento, soy michoacano de adopción porque mi papá es michoacano y tengo sangre michoacana, ya tengo mucho tiempo viviendo aquí, pero descubrí jugando fútbol, cuando en mis años mozos, cuando todavía no tenía esta panza, descubrí algo que no sabía que existía y quiero saber qué tanto sigue persistiendo. Porque además data desde la época de la colonia o antes, desde la época prehispánica de la colonia. Los de Pátzcuaro están encabronados con los de Morelia, porque le quitaron la capital del estado,
Pero a su vez los de Tzintzuntzan están enojados con los de Pátzcuaro porque Don Vasco se llevó la capital purépecha de Tzintzuntzan a Pátzcuaro. Entonces pareciera que ahí hay un triángulo de pasiones, ¿no? Los de Tzintzuntzan no quieren a los de Pátzcuaro y los de Pátzcuaro no quieren a los de Morelia y viceversa. Los de Morelia dicen ustedes son menos, los de Morelia como que pelucean a los de Pátzcuaro y los de Pátzcuaro dicen nosotros fuimos primero, nosotros somos la verdadera capital de Michoacán. ¿Sigue eso persistiendo? No, no, eso quedó en el pasado. Este, bueno, Tzintzuntzan era la capital originalmente, entonces cuando llega Vasco de Quiroga, 1538, y toma la sede del obispado, él dice que, pues que no le gusta ese lugar, que el aire es malo, que no hay lugar para crecimiento, que el agua es sucia, que un montón de De peros que le peros, ve, ¿no? de pretextos, ajá. Entonces busca un lugar más adecuado para fundar la capital diocesana y la capital civil y se muda a Pátzcuaro, pero resulta que Pátzcuaro era una colonia de Tzintzuntzan. Entonces él dice, no tengo que pedir permiso para hacer el cambio porque pues estoy dentro del mismo. Es De la como si aquí, jurisdicción. sí, o sea, te vas a una colonia y dices, sigo estando en Morelia, ¿no? Pero pues obviamente los de Tzintzuntzan se molestan porque le empieza a quitar importancia y después se van a hacer un juicio legal y después los españoles tampoco como que están muy contentos de estar de seguir a Vasco de Quiroga, se vienen a Morelia y empiezan bueno, empiezan a vivir aquí, luego son apoyados por el virrey para que se funde la ciudad y sea la capital Valladolid, pero como Vasco de Quiroga tiene mucho poder, pues no le ganan ningún pleito, ¿no? Hasta que fallece es que logra mudarse la capital a Valladolid. Pero bueno, ese era un pleito, pues sí, que se da en el siglo XVI y que después se revive un poco en el siglo XVIII porque Pátzcuaro vuelve a ser capital del estado en el siglo XVIII y pues hay un pleito entre Valladolid y Pátzcuaro y ya finalmente pues se queda el Es poder que era aquí. como ustedes los pobres, nosotros los ricos, ¿no? Porque aquí vivían los fifís Ujú. y en Pátzcuaro pues vivía pues la perrada, por así decirlo, ¿no? Aunque Bueno, había nobleza indígena también, pero bueno, era como el pópulo y aquí era pues los del virrey. en el siglo XVI sí un poco, pero en el siglo XVIII Pátzcuaro tenía mucha riqueza. De hecho había muchas haciendas, había gente muy rica y por eso es que vuelven como a recuperar el título durante un periodo, ¿no? Porque había una economía muy Estable. pujante. Por eso todas las casas que vemos en el centro histórico, pues muchas son del siglo XVIII, ¿no? Hay un libro muy bueno de Gabriel Silva Maldujano que se llama La Casa Barroca de Pátzcuaro y habla sobre todas estas casas que se hicieron en el siglo XVIII y de los propietarios, todas las haciendas, minas que tenían. Entonces sí había mucho poder, también mucho peso. ¿Y los propietarios eran mismos Sí, pascuarenses? bueno, muchos eran españoles Ah, y muchos eran ya hijos de españoles. No por este pasado que hay de fundación de las dos ciudades, Pátzcuaro y Morelia, la cercanía que hay entre las mismas, el intercambio que hay, no sonaría como que son ciudades hermanas que tienen su hilo umbilical muy definido de tal manera que son como el reflejo de lo que es Michoacán, todo lo que es el estado. O sea, tienes por un lado la conquista, el mestizaje, cómo se amalgamó una cultura, o se amalgamaron dos culturas, perdón, la indígena y la española, además de una forma un tanto sui generis, porque aquí no hubo enfrentamientos como con los aztecas, aquí se acordó que mejor vamos a llevar la fiesta en paz, los purépechas no quisieron guerrear, Sí. dijeron mejor nos adaptamos, vamos pues, a intercambiarnos, ahora sí que a mezclarnos y vamos a llevar la fiesta en paz. No hubo como esos episodios, esas broncononas que se dio en otras partes del país. Hubo un mestizaje, un proceso más pacífico, por así decirlo, y pareciera que, insisto, que en Morelia y en Pátzcuaro se den los dos Michoacanes, porque Morelia pues es la representación de este mestizaje español y en Pátzcuaro el mestizaje indígena que prevalece y que se ve incluso en las estructuras, en la arquitectura de los dos centros históricos, de sus entornos. O sea, uno va a Pátzcuaro y uno lo que pide de Pátzcuaro es que no pierda esa noción de pueblo, ¿no? Que la siga manteniendo. Y de Morelia, pues lo que admiras es esta belleza colonial que trajeron los conquistadores. ¿Consideras tú que son como esas ciudades hermanas por cuestiones
hasta antropológicas que siempre van a estar como que sus destinos unidos. Sí, así es, yo creo que la cercanía que tienen y la historia que los une hace que sean dos ciudades sin las cuales no se puede entender Michoacán, ¿no? Obviamente, pues están otras regiones, otras zonas, pero Pátzcuaro y Morelia siempre han sido y siempre van a ser dos ciudades sumamente importantes y que tienen, sí, como dices, mucha relación en cuanto a lo que ha sucedido a través de la historia, pero al mismo tiempo son muy distintas y yo creo que eso es lo que hace también atractivo para el turismo, ¿no? Que no llegues y veas un pueblo igual a otro, sino que veas aquí una ciudad muy bella, porque es de las ciudades más bellas, es la ciudad que tiene más edificios nombrados, bueno, dentro de la zona de monumentos, todo el país Registrados, registrados. catalogados. Y Pátzcuaro, pues es una de las ciudades, a pesar de todas las transformaciones, todos los problemas arquitectónicos que pueda tener, es una de las ciudades más conservadas, se quiera o no. O sea, por ejemplo, Uruapan en algún momento fue muy similar a Pátzcuaro. Si uno ve las fotografías antiguas, de repente hasta se confunde con Pátzcuaro, y sin embargo Uruapan está muy transformado, ¿no? Y así como es, hay muchas ciudades que se han destruido, que se han transformado, que han dado paso a otro tipo de arquitectura, ¿no? Y vas a Zamora, vas a... ¿Por qué Pátzcuaro no ha perdido su esencia? ¿Cuál es la clave? O ya y creo que ya la está empezando a perder también. Sí, la empieza a perder, pero yo creo que yo me he hecho esa pregunta también muchas veces y yo creo que es pues una mezcla de varias cosas, pero una de las que yo creo que es de las más importantes es que la gente de Pátzcuaro siempre ha protegido su patrimonio y ha habido grupos de colectivos, ¿no? Que levantan la voz cuando ven, por ejemplo, que se está destruyendo algún edificio, o sea, que cuidan pues su ciudad. Hace poco todavía había una junta que se le llamaba la Junta de Conservación de Pátzcuaro y se deshizo porque decían que pues no les hacían caso. Llegó un momento que ya no les hacían caso, que por ejemplo veían algo y la denunciaban y pues las autoridades no hacían nada. Entonces dijeron, ¿qué caso tiene que sigamos aquí? Pero durante muchos años hubo esta Junta de Conservación, de hecho desde los años 30, cuando Lázaro Cárdenas hizo mucho para que Pátzcuaro fuera uno de los pueblos con esta vocación turística. Ok. Sí, de hecho, como que le gustaba mucho Pátzcuaro. De hecho, pues por eso ahí hizo su quinta Heréndida, ¿no? Él llegaba y pasaba mucho tiempo ahí, desde que era gobernador, luego presidente, después de que dejó de ser presidente, ahí vivía durante meses, ¿no? Y él apoyó mucho, impulsó mucho que se conservara Pátzcuaro, que hubiera un turismo, porque además de las bellezas naturales, pues tenía unas belleza arquitectónica, tenía un buen clima, etcétera, ¿no? Le había como muchas cualidades. Y la gente también, o sea, como que la gente nos hemos apropiado, yo también como pátzcuarense, queremos mucho la ciudad y tratamos de, pues, por ejemplo, yo desde lo poco que puedo hacer, escribir sobre Pátzcuaro, estar en grupos también, donde luego discutimos sobre lo que está sucediendo, de repente ahí hacemos alguna reunión, entonces yo creo que esa es un poco la clave, aunque creo que sí es un proceso pues complejo, que no ha sucedido en otras ciudades, o sea que en otras ciudades como que se ha dejado más libre de que cada quien construya como quiera, cada quien haga lo que quiera. Posiblemente también el que el INAH esté aquí en Morelia y que esté tan cerca a Pátzcuaro, quizás eso también ha ayudado a que haya un poquito más de control, de Y sí, conocimiento. ¿tú crees que Lina, Eh, que está señalada como una de las entidades más corruptas a nivel federal, crees que de verdad el INA ha contribuido a la preservación? ¿Ha hecho su tarea? no, no real, bueno, podremos decir, yo he criticado también mucho a Lina. De hecho, hace algunos meses estuve con una persona que es de Lina y le decía, es que Lina no hace su tarea, ¿no? Y como que se molestó y dijo, no, pues es que hay mucho, mucho patrimonio en Michoacán y no podemos estar en todos lados y no podemos atender todo. Bueno, pero es que es su trabajo, ¿no? Es su chamba. Si hay una denuncia o si hay alguien que les dice, pues tendrían que ir y resolver, ¿no? Y ha habido pues muchas polémicas de cosas que se han hecho y que Lina pues no interviene.
Pero bueno, en comparación, ya cuando lo comparamos con otros pueblos donde están totalmente destruidos, híjole, ¿Como Pátzcuaro, cuál? la verdad, pues es que muchos, por Un ejemplo, símil. Sinsunzan, por ejemplo, es un lugar que tiene pues muchísima historia, que tiene vestigios prehispánicos importantísimos, que tiene un convento virreinal importantísimo, que fue uno de los centros, o sea, los franciscanos tenían su sede en Sinsunzan. Ahí me tocó participar en la restauración del convento de Sinsunzan y es un convento precioso, ¿no? Entonces tiene mucha riqueza histórica, cultural, de todo tipo. Y vas, ahora y está muy destruido. Ya ¿Ese ves, mismo convento? no digo no el Ah, convento, sino la ciudad, otro. el pueblo está muy destruido, está muy alterado y nadie hace nada. O sea, como que ahí no hay autoridades que digan, oiga, pues ya es pueblo mágico, vamos a cuidarlo. O siquiera que denuncien Sí. estas destrucciones. Pero, José Manuel, como arquitecto que eres de formación, me imagino que te hiciste historiador por el gusto a la historia. Eh, yo creo que tú eres de los que te puede dar topes diciéndolo como lo dicen en francés. Los michoacanos estamos muy pendejos para cuidar nuestra historia. Nos vale más. O sea, te lo digo porque yo digo, bueno, aquí tenemos en Morelia, aquí nació, aquí fue la casa del primer emperador de México y está hecha un comercio. No hay ni una pinche placa. Aquí fue donde fusilaron a Matamoros, en este portal, y hay un teatro nada más bien elegante, y bien, pero no hay una placa, no hay algo que te diga aquí pasaron hace 200, 300 años estos hechos que marcaron tu destino, tu futuro como nación, como pueblo, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, a mí me sorprende que hay estados como Oaxaca que se enorgullecen de su historia y la tienen. Tú vas a Oaxaca, levantas una piedra y hay historia. Michoacán es lo mismo, pero la enterramos la historia. O sea, en vez de presumirla, en vez de cuidarla, de preservarla, somos, no sé, bien olvidadizos, bien ingratos, bien descuidados y sobre todo, insisto, bien pendejos porque si sacáramos a presumir nuestra historia, puta, o sea, cuántos tesoros no hay ahí escondidos que están echándose a perder. Y no me refiero a tesoros de monedas o de joyas, no, a tesoros arquitectónicos, de pasajes, de tantas cosas que pudiéramos contar, narrar, decir, pero que nos vale un pepino. Sí, así es, y ahí es donde entra pues el papel de asociaciones, por ejemplo, Colegio de Arquitectos, cronistas, historiadores, autoridades, porque a veces la sociedad pues a lo mejor no actúa por desconocimiento o por lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde los que pues sabemos más de los temas tenemos que influir de alguna manera, ¿no? Los políticos, muchas veces los políticos igual a lo mejor por desconocimiento cometen errores, omisiones, pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros para hacer ver estas situaciones. Pero cada vez es una lucha más complicada, ¿no? Porque el INAH no hace su tarea, a los políticos les vale madre y se acaban distorsionando las cosas. Platícanos hablando de la actualidad, ¿cómo ves lo que se está haciendo con los trabajos del nuevo mercado municipal, arquitectónicamente hablando? La cuestión social dejémosla de lado, los comerciantes, ese es otro tema. Arquitectónicamente, visualmente, la obra que se está haciendo va acorde a la tradición pascuarense que tú dices hay que preservar. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista deja mucho que desear el cómo se integró el edificio. Bueno, si nos vamos más a profundidad, creo que faltó hacer un estudio más profundo para ver si realmente se tenía que hacer el mercado donde se hizo, ¿no? Para empezar, Sí, porque, bueno, hay muchos grupos que están de un lado y de otro. Algunos, obviamente aplauden de que se tenía que hacer el mercado, se tenía que hacer un mercado, porque ya era un caos. No sé si ustedes supongo que conocieron el mercado anterior, sí, sí, era sí, un el que caos, está Y ahí. están acá. había mucha suciedad, mucho, Y aparte para peligro, muy para peligroso. Ya hubo un incendio comerciantes. en los años 90, donde afortunadamente nadie perdió la vida, pero fue un incendio muy fuerte donde se quemaron muchos puestos y muy peligroso. Entonces, era una bomba de tiempo. Si llegara a haber algún otro siniestro, podría morir gente. Entonces, un mercado era muy necesario. Ahora, se tenía que haber hecho ahí. Yo creo que faltó más estudio porque lo que comentan algunos es de que los problemas de vialidad, los problemas de
todo lo que se genera, pues, de caos, ¿no? En la ciudad o en el centro, no se va a solucionar. Se va a incrementar. Que incluso se puede incrementar. Claro, sí se van a resolver algunas cosas y ojalá que funcione, ¿no? O sea, todos queremos que funcione y que nos equivoquemos y que digamos que bueno que se hizo el mercado. Pero todo indica pues de que va a haber muchísima gente, igual como siempre ha habido en esa zona. Hay, por ejemplo, todas las combis, casi todas las combis y camiones entran al centro, o sea, ese tipo de cosas se tienen que solucionar. Y si toda la gente va al mercado y tiene que ir en transporte público, pues, ¿no? El hecho de que esté ahí el mercado creo que va incluso a incrementar los problemas. Es que además es que es la entrada al centro de Pátzcuaro. La entrada, pues es un tapón, o sea, es un cuello Sí. de botella, literalmente. No hay una vialidad grande y es increíble que el mercado esté luego, luego enseguida. Y entonces es ahí cuando uno le sufre, le padece, sobre todo en días donde pues Pátzcuaro tiene alta afluencia turística, pues es eso imposible de pasar y ya te tienes que estacionar hasta abajo, 2, 3 kilómetros atrás. Sí, y esto no hay donde estacionarse, todo, es que todo está en el centro. Escuelas en el centro, oficinas en el centro, comercio en el centro, hoteles en el centro, obviamente. No, 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 la ciudad no tiene esa capacidad, pues, como no hay calles, como bien lo comentas, las vialidades son muy angostas como para que haya una fluidez. Entonces esa parte pues sí está preocupante, ¿no? Y en cuanto a la imagen, yo creo que también faltó mucho más criterio, faltó que pues, las autoridades, los que se encargaron de la obra, se hubieran asesorado de personas capaces. Porque están apostando por una edificación vertical, ¿no? Sí, Le quieren meter pisos y elevadores y terrazas y todo lo sí, demás. es una construcción muy masiva que visualmente pues se ve muy agresiva con el contexto Ujú. construido, pero debieron asesorarse, para eso está la Universidad Michoacana, el Colegio de Arquitectos, hay personas muy capaces, ¿no? Que podrían haber dado su opinión y que hubieran dicho, cómo se podría haber hecho ese mercado. No está quedando, no está desentonando la fachada con el entorno. Los criterios que se tomaron son como muy fachadistas, para mi punto de vista, ¿no? Lo que sucede en ciudades como Pátzcuaro es que piensan, bueno, los que mandan construir edificios, Los que piensan, piensan que con que lo pintes de blanco y le pongas una franja roja ya es ya. pátzcuarense, ¿no? Aunque el edificio no tenga nada que ver o sea un edificio moderno, te autorizan a hacer un centro comercial, un Oxxo y nada más píntalo de blanco, ponle rojo abajo, ponle una cachuchita de teja y ya. Con eso ya Ya, haces. ya Pero está. eso es muy fachadista, ¿no? Eso no es apropiado. Entonces sí, me imagino que tienes presente lo que hicieron, la cochinada que hicieron en Zamora con el Centro Nacional de Artes, que rompe y le da en la madre a la iglesia preciosa, Sí, por fin ya conclusa gótica de Zamora, y al ladito está esa chingadera que es una cosota así, es un un bloque de hormigón. que le llaman el Titanic porque es como un barco. Está feo esa cosa, ¿no? Y ahí Marta Sagún, la entonces presidenta del presidente Fox, mandó a hacer esa cochinada y se ve terrible, o sea, Que además rompe. costó millones, Ajá, carísimo. carísimo de París, pero Sí, esa es una arquitectura que se llama rompimiento. Cuando el que hace la obra no le importa lo que hay, ¿no? No le importa si es un centro histórico, no le importa si hay una catedral neogótica. Llega un arquitecto, de renombre y hace eso. por quererse ver moderno, ¿no? Por darle como un aire modernista. Sí, pero eso, digamos, si estuviera en una orilla de la ciudad, a lo mejor pasa desapercibido, o se toma como bueno, ¿no? Pero en pleno centro y además invadiendo hasta la calle, porque queda emboladizo, ¿no? Bueno, Entonces, en ese comparativo con Zamora y cómo quedó esa obra, hay el riesgo de que haya un resultado similar en Pátzcuaro con el mercado. Que se vea así tan bizarro que digas, esto no va, no quedó bien. no, pues no, a ese grado no. A ese grado no. Quisieron como ponerle algunos elementos como que para que pareciera arquitectura pascuarense, ¿no? Algunas columnas, unos arquitos, pero para mí, desde mi punto de vista, es como, no sé, muy falso.
no parece mercado, debería ser una arquitectura que realmente se integre, una arquitectura no que falsifique, porque no es lo mismo. Cuando haces una arquitectura falsa con una fachada que parezca antigua, eso es falsificar, ¿no? Si haces algo moderno, muy moderno, pero que rompa con el contexto, pues también está mal. Entonces tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un punto medio donde hagas una arquitectura moderna, contemporánea, pero que respete el contexto, que se integre de alguna manera. Va a quedar como un supermercado disfrazado. Pues, pues algo así, ¿no? Hace poco estaba viendo unas imágenes, aéreas de cómo se va a ver y pues sí sobresale de todo lo demás, ¿no? Se ve como un chipote. Un poquito me recordó el Georges Pompidou de París, que se hizo en los años 70, que fue un museo y que rompe totalmente con el contexto, ¿no? Urbano. Y que fue también muy criticado, para otros fue así como que, wow, es que lo hicieron estos arquitectos, ¿no? Renzo Piano y Richard Rogers y no sé qué, pero en Pátzcuaro, pues no, creo que no estamos preparados para hacer algo muy moderno, y menos en el centro, ¿no? Pero tampoco está bien falsificar. Sí. Entonces, de conclusión, ni siquiera el lugar donde lo pusieron, ni cómo lo están ejecutando, la fachada, el diseño que están haciendo para el mercado de Pátzcuaro. Yo creo que la intención es buena, o sea, y qué bueno que se está haciendo pues un mercado al final de cuentas que sí se necesitaba, y se intentó durante varias administraciones, los comerciantes no querían porque obviamente pues les afecta a ellos en su economía, o sea, también hay que entender desde el punto de vista de los comerciantes que ellos tenían una incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar mientras se esté construyendo el mercado? Qué va a pasar con nosotros? Y a lo mejor ya cuando lo construya no vamos a caber todos. Hay mucha gente que llegaba de los pueblitos y ponía su puesto, ¿no? Y de verdura o lo que fuera. Y que ellos sienten incertidumbre porque es muy posible que ya no quepan, que ya no haya un lugar para ellos. Se ha dicho que sí, que en la explanada. Entonces, los comerciantes siempre se opusieron durante años, ¿no? No es algo reciente. Se hizo un mercado en los años, creo que también noventas, el mercado Tariacuri, y ya más cerca de la central camionera, un poco fuera de la ciudad, del centro histórico, y no funcionó porque los comerciantes no se querían ir para allá. La gente que vivía en el centro pues, se le hacía un poco lejos, tardó mucho en funcionar, ahora ya está un poco más, Aceptado. sí, ya está funcionando un poco más. Este mercado, pues, seguramente tenía que haberse hecho fuera de la ciudad o alguien lo comentó y dije, bueno, no es tan mala idea haber hecho dos o tres mercados en diferentes zonas, puntos claves, ¿no? No necesariamente un mercado enorme, sino varios mercaditos. Pero bueno, creo que faltó estudio. Digo, yo no tengo la respuesta porque no tengo aquí como el expediente para decirles que hubiera sido lo mejor, pero sí ha sido algo polémico. Hay grupos que se han opuesto mucho a este mercado y otros que, bueno, Yo, yo me imagino que el gran problema de Pátzcuaro, el gran dilema de la sociedad pascuarense es debatirse entre la modernidad y el costumbrismo. Porque ahorita que mencionabas lo de la gente que llega a vender sus productos, es que Pátzcuaro sigue siendo de costumbres milenarias, de gente que va a vender gente indígena, gente del campo que va a vender lo que produce, sus tortillas, sus jotes, sus nopales, su pinole, o sea, va y expone sus productos a venderlos y de eso va y se regresa y todavía es una vida que encuentras en Pátzcuaro muy costumbrista de provincia rural, de provincia indígena, ¿no? Todavía la gente de las otras comunidades se sigue desplazando en a la cabecera municipal y los domingos de mercado o los jueves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues Pátzcuaro está justo atrapada entre nos hacemos modernos, nos expandemos, sacamos al mercado del centro, pero es que luego la gente ya está acostumbrada a ir al centro sí, porque esa es exactamente. su vida y Ujú. entonces, o sea, creo que ese es el gran dilema, ¿no? Entre cómo le damos gusto a todos y sobre todo hacemos una ciudad sustentable, porque ese mercado, pues sí, va a resolver unas cosas, que haya dignidad para los locatarios, que haya mejor atención al cliente, pero la realidad va a estar imposible, Sí, o sea, exactamente. Sí, Pátzcuaro es un centro regional de comercio, ¿no? De todos los pueblos de la ribera del lago y de otros lugares, pues van a hacer incluso todavía se usa el trueque.
¿no? De las comunidades Sí. indígenas van y intercambian productos. Y yo creo que no solo Pátzcuaro, sino pues todas las ciudades tienen ese problema de conservar, modernizar, y tiene que haber un equilibrio. O sea, es que no podemos decir vamos a conservar todo y que no haya modernidad, que no haya nada nuevo. Vamos a mantenernos congelados en el tiempo, eso es imposible, pero tampoco destruir, tampoco podemos llegar y, ¿sabes qué? Ya vamos a tumbar todo y modernizar, ¿no? Que muchos han optado por eso, o sea, hay ciudades que las ves muy modernas y que ya desapareció, ya no ves edificios antiguos, ¿no? La misma Guadalajara, ¿no? Vas a Ah, Guadalajara, ya no ves edificios antiguos, Morelia andaba en eso, cuando empezaron a tumbar los conventos, o cuando hicieron la central camionera del centro, afortunadamente alguien lo paró, pero pues Morelia estaba desapareciendo también su catálogo. sí, la misma Ciudad de México, si tú estás en el centro histórico, es un catálogo de edificios de todas las épocas, ves desde lo prehispánico, lo virreinal, siglo XVIII, XIX, XX, XXI, y todo parecía que está mezclado, ¿no? Y pues muchas veces tiene que ver intereses políticos, mafias, muchas cosas que dicen, bueno, hay un edificio antiguo, pero pues hay que tumbarlo porque quiero hacer un hotel de lujo, ¿no? Quiero hacer un rascacielos aquí. Ahora, bajo este contexto, ¿qué tan viable ves que se logre lo que muchos están impulsando desde hace tiempo, que Pátzcuaro obtenga el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad como lo tiene Morelia? No es fácil, pero sí es factible. ¿Sí lo ves posible? Sí. Eh, a mí ¿Sabes cómo va ese me proceso? tocó participar en el expediente histórico, en armar el expediente histórico, Que se le con, entregó a la UNESCO. que sí se le entregó pues a los que están reuniendo todos los diferentes expedientes, porque hay como varios, Mm. en diferentes aspectos, pero el expediente histórico lo terminamos, de varios historiadores académicos de la Universidad Michoacana, y bueno, nos felicitaron porque está muy bien armado y eso es lo que va a dar fundamento seguramente a todo lo demás, ¿sí? Porque ahí es donde se dice, bueno, ¿cuáles son los valores que tiene Pátzcuaro? Digamos, ahí es con lo que se fundamenta por qué Pátzcuaro y en el particular la zona que se está tomando como lo que se va a solicitar, por qué es diferente o por qué es único en el mundo. ¿Y en qué le beneficiaría? ¿En qué le beneficiaría? Ese es un tema también igual que hay así como que diferentes puntos de vista, ¿no? Hay algunos que piensan que puede ser que no beneficie, otros piensan que sí. Uno de los beneficios que puede traer es que cuando hay un sitio que es patrimonio de la humanidad, genera recursos económicos, ¿no? Y tanto para la conservación, y recursos económicos de la gente que va a visitar el lugar, ¿no? El turismo. Y claro, hay estudios que dicen, a ver qué ha pasado con los centros históricos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuál ha sido el beneficio, no? Y en algunos casos dicen, ha perjudicado porque llega tanta gente que pues pasa lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en el Centro Histórico de Morelia, que llega un momento en que hay tanta gente que no hay estacionamientos, que se vuelve caótico el asunto, que hay intereses de gente de fuera, que llega y invierte en hoteles, en Airbnb, La y que empiezan a gentrificación. desplazar la gente local, la gente que vivía en el centro histórico, como lo comentaste al inicio, que empieza a desplazar la gente que vivía en el centro hacia otro lugar, que se vuelven un centro histórico lleno de antros, lleno de restaurantes, de hoteles, pero que ya no vive la gente, ya se pierde ese tipo de cosas. Entonces sí tiene ese riesgo también. Sí, evidentemente hay riesgos, pero está como la apuesta, ¿no? De, bueno, vamos a gestionarlo y vamos a tratar de cuidar todos estos aspectos Son para más que los no se... beneficios que los perjuicios. En teoría sí, pero pues nunca se sabe, ¿no? Hasta que lo Hasta que tienes. ya pasa el tiempo y que se hace una evaluación para poder decir si benefició o perjudicó. Y en ese sentido, bueno, hablamos del lado positivo, que es el turismo. Hace unos meses, precisamente Pátzcuaro se distinguía por el turismo, como la gente cada vez prefiere igual hasta casarse ahí, ¿no? Hacer fiestas y celebrar en Pátzcuaro. Y por otro lado tenemos este tema
problema de la gentrificación, que cada vez va llegando más gente extranjera a ocupar espacios, a vivir, en este caso en Pátzcuaro. Y con esto se viene pues un alza en los precios o incluso cambios en la misma cultura, tradición y tú nos dirás ahorita también arquitectura, que luego extranjeros vienen y compran propiedades y las hacen, bueno, como ellos más prefieran. ¿Cómo ahorita, actualmente, hay un nivel de gentrificación ya en Pátzcuaro que sea preocupante, que pueda crecer? Ahorita lo hablábamos con con esta denominación de Patrimonio de la Humanidad en Pátzcuaro. Hubo un tiempo que sí empezó a llegar mucho extranjero, compraban propiedades, las remodelaban y las hacían hoteles o casas, habitación. Creo que ahorita ya está un poco más detenido. Creo que lo que han escuchado sobre todo de los hoteleros y de algunas personas, es que a partir del 2008, cuando se dio lo del Granadazo, que se empezó en Estados Unidos a decir que no llegaran, que no vinieran a Michoacán y cosas así, empezó a dejar de venir tanto extranjero. La inseguridad los espantó. Un Sí. poco la inseguridad y pues lo que está pasando también ahora, ¿no? Antes, pues yo recuerdo en mi niñez era muy seguro Pátzcuaro, podías salir a la hora que fuera y no te pasaba nada, ¿no? Ahorita pues ya te da miedo, como cualquier otra ciudad de México, ¿no? Entonces, Estamos en un país muy inseguro, entonces ya no llega tanto extranjero. Sí llegan de repente para Día de Muertos, para ciertas fechas andan por ahí, pero ya no tanto así como para vivir, creo yo. Digamos que la mala fama de Michoacán ha contribuido a eso, ¿no? Sí, sí, todavía no estamos en el nivel de San Miguel de Allende, ¿no? Donde ves todo ya el centro sí, histórico casi son puros americanos, la gran mayoría, ves puros hoteles, galerías, restaurantes. En Pátzcuaro todavía es una ciudad de familias, la mayoría michoacanos, pascuarenses. Sí puede haber este riesgo de que haya en algún momento gentrificación. Ahorita no lo siento como tal, ¿no? Lo que sí es que hay muchos más hoteles. Por ejemplo, en los años 80, cuando se hizo el catálogo de Pátzcuaro, fue por ahí del 85. En el libro dice que en Pátzcuaro hay 4 o 5 hoteles. Me parece que menciona 5 hoteles. Ahorita hay más de 80, ¿sí? Entonces eso también pues es un beneficio para el turismo porque tienen mucha oferta, tienen muchos lugares a donde llegar, pero por ejemplo el agua, el tema del agua, ¿no? Para que haya un hotel se necesita agua potable. Hay muchas colonias que ya no tienen agua como se tenía antes. Ya ni el lago tiene agua. Ya el lago, pues ya supieron lo que pasó ahora en las secas, que ya casi llegabas de caminando, ¿no? Ese es un tema preocupante, por ejemplo, el tema del agua, el tema, pues, de de la inseguridad, ¿sí? O sea, son temas que algunos pues dicen hay que tomarlos como prioridad, ¿no? Sí, Es que yo, por ejemplo, a ver, yo te hago un planteamiento. Hablando de la gringalización de San Miguel de Allende, que es como un espejo de Pátzcuaro, pues se parecen bastante. Pero ya viéndolo, pues más allá de la sangre llama, para mí Pátzcuaro es 1000 veces más bonito que San Miguel. Además que San Miguel y está más hecho auténtico, ¿eh? más Porque San auténtico. Miguel, Está hecho de a partir de una presa artificial, sí, ¿no? San Miguel lo que les decía de cuando se hacen escenificaciones, ¿no? O sea, llega alguien y construye una casa que parezca colonial, pero si te das cuenta hay pocas casas que realmente son antiguas, muchas ya son creaciones recientes. Y de hecho, el otro día estábamos platicando de que San Miguel de Allende es Patrimonio de la Humanidad. Y lo que dices ahorita, para mí, Pátzcuaro Pátzcuaro tiene merece más mucho más méritos. Sí, que porque San Miguel además de Allende. San Miguel ahorita ya parece parque temático gringo mexicano, o sea, Sí, una atracción dentro de Disneylandia de conozca México, ¿no? Así es, ¿no? Pero Pátzcuaro es muchísimo más auténtico. Y ya sí, no es más digamos auténtico. lo que está en torno a Pátzcuaro, la ribera del lago, ¿no? Todos los pueblos que Sí, se porque conectan. además tiene bellezas naturales, tiene cultura, tiene gastronomía, o sea, reúne todo. Por eso el expediente que hicimos nosotros es eso, como resaltar.
Estos puntos que no lo tienen otros. Y es ahí donde yo como michoacano, yo como amante de Pátzcuaro, me encanta, amo Pátzcuaro. Uno dice, pues por un lado, sí, ojalá que vinieran turistas y que Pátzcuaro top 5 del turismo mundial, pero por el otro dices, nos van a destruir, van a acabar con esto que es lo bonito de Pátzcuaro. Yo creo que una de las vistas, debe de estar en el top 3 de las vistas más preciosas que te puedes hallar en Michoacán, es en el El estribo. estribo grande. El estribo grande, Sí, Dios mío, en la mañana o en la tarde, sí, qué es chulada, increíble. o sea, déjate Escocia o Irlanda o Manhattan, que ahí se combina todo, ¿no? Es preciosa la vista, o sea, de verdad Pátzcuaro tiene unos rinconcitos que hay unas callecitas que luego dices, híjole, ojalá sí se mantuviera, ¿no? Porque pareciera que siguen del siglo antepasado, pero por el otro lado, pues el dólar, la economía, la necesidad de que haya desarrollo. Yo te pregunto en lo personal, en Oaxaca está la lucha de que ya tiene rato, de que no van a dejar que se ponga un McDonald's en el centro, ¿no? Que se pongan alrededor pero en el centro no. ¿Por qué hay que cuidar la imagen del pueblo oaxaqueño? No sé si en Pátzcuaro ya haya negocios así, pero tú estás a favor o en contra de que crees que afectan mucho el hecho de que pongan un pinto McDonald's. Sí, a mí no, es algo que yo estoy en contra, a mí no me gusta que de repente ya ves un Oxxo, ya ves y además, por ejemplo, hay un Oxxo en el centro, en la plaza, donde era una casa habitación, parece ser que esa casa la vendieron, alguna cosa sucedió, hicieron un Oxxo como todos los Oxxos que hay, y nada más, como te digo, pintan de blanco y rojo y ya se les pasa, ¿no? Sí, yo estoy en contra de eso. De hecho, hubo un tiempo que no se permitía que hubiera centros comerciales, que hubiera ese tipo de cosas. Se hicieron varios centros comerciales, pero ya en En las las orillas. orillas, y igual, pues nada más pónganle una tejita, píntenlo de blanco y ya. Este, y bueno, por lo que no se quería que se hicieran esos centros comerciales, no tanto por la imagen urbana, era porque pues desplazaban la economía de local. O sea, había muchas tienditas, centros comerciales pequeños de gente local que decían, bueno, si llega un Soriana, llega una Horrera, etcétera, nos van a afectar. ¿Sí? No sé si realmente haya sucedido eso porque hay tanta gente en Pascua y tanta gente que llega de las comunidades que desconozco si haya un estudio, ¿no? De qué tanto ha afectado, pero eso sí, de la imagen urbana sí se me hace horrible que de repente haya un McDonald's, haya, Y es que este, ese es el problema de la llegada de los fucking gringos que llegan y no solo gentrifican, desplazan porque pagan en dólares, sino luego dicen, pero yo no quiero ir al mercado, al tianguis, yo quiero que me pongan un Walmart, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a los Walmart, ¿no? sí, Entonces es ahí donde nos empiezan a joder y por eso pues Michoacán y Pátzcuaro en particular es un ejemplo de estar atrapado entre la modernidad o el estilo costumbrista, porque pues ganas en unas cosas pero pierdes en otras y creo que lo que Pátzcuaro nunca debe de perder es su esencia, ante lo cual yo te pregunto, actualmente, ¿qué tanto Pátzcuaro ha perdido de su magia? Em, como te decía, en comparación con todos los demás pueblos, estamos muy, muy bien, digamos, ¿no? Si somos estrictos, sí podemos. Vas caminando y ves que ya hay una casa que ya le pusieron otro piso, ya ves que destruyeron alguna cosa o que algunas casas están cayendo y nadie hace nada, Ujú. ¿sí? Pero pues ese es el reto. Yo creo que si Pátzcuaro llega a ser patrimonio de la humanidad, debe haber un estudio, debe haber un grupo de personas que se comprometan a hacer un estudio serio y a estar monitoreando, a estar haciendo propuestas para que se mantenga la imagen urbana, para que se mantengan ciertas cosas, ¿no? Que no se pierda todo eso que no queremos que se pierda. Ok, hablamos hace un momento también del lago, ¿no? De la sequía, del agua, que ya no hay agua. Yo quiero ser optimista, José, y te pregunto cómo está la situación del pescado blanco, pensando en que todavía lo podemos rescatar. Y es que hablábamos también de que en temporada de calor, cuando los lagos pues bajaron su nivel, se secaron incluso, y había eh, quien decía que se podía llegar ya caminando a Janitzio, luego el gobierno dijo que no, y empezó una campaña para desmentir estas
pues ideas de que ya estaba muy seco, estaba completamente seco, sobre todo para los que no vivimos allá, no estamos tan de cerca del lago de Pátzcuaro, y incluso ya se rehabilitaron hasta manantiales, los manantiales de Urandén, que ya también es otra atracción turística, pero preguntarte de ahorita que después de las lluvias ya el agua aumentó, ya se dice que está a su nivel normal, por así decirlo, pero pues es un nivel todavía bajo del lago de Pátzcuaro. También comentarte que hace unos días un compañero de aquí de Changunga fue y le ofrecieron un pescado blanco y no se lo quiso comer porque dijo, ¿quién sabe de dónde será ese pescado? Y si es Entonces, blanco, blanco, si es blanco, auténtico, blanco. Entonces, original. yo quiero ser optimista. ¿Tú cómo ves la situación del pescado No, blanco? la mayoría de pescado blanco es de Sirahuén. En Pátzcuaro ya hace mucho que no hay pescado blanco nativo. Hace poco vi una noticia de que están volviendo a meter pescado blanco. No sé si tengan alguna manera de controlar, pues, de que no pase esto otra vez. Pero básicamente, hasta lo que sé, el pescado blanco lo llevan de De Sirahuén. Sirahuén y de algunos otros lugares donde... Entonces, si les venden pescado blanco de Pátzcuaro como a Betito, no es original, no es de Ujú. Pátzcuaro, porque entonces en Pátzcuaro, además, hablando de lo del agua, yo no me imagino a Pátzcuaro sin su lago. O sea, ¿qué pasaría si se pierde el lago? No, ojalá que no, porque pues es parte de la esencia de todos los pueblos que están alrededor. Ujú. Muchos todavía se dedican a la pesca, a la agricultura, o sea, su comercio siempre estuvo relacionado con el lago, ¿no? Desde la época prehispánica. Sería una catástrofe. Sería un apocalipsis Sí, regional, ¿no? sí, Pero ahora, a partir de lo que comentaba Natalia, de que ya la sentimos, pues, sobre todo por el lado de Jarácuaro, que era donde grabó este youtuber que se viralizó caminando por el lago, eh, la gente ha tomado más conciencia, ha cobrado más conciencia de proteger, cuidar el lago. sí, pero yo creo que es un problema bien complejo que viene desde muchos niveles. Desde que ya hay más gente, como les decía, por ejemplo, hay mucha gente. Todo el agua que a lo mejor llegaba a través de los manantiales, tanto subterráneos como ríos, todo el agua que llegaba al lago, pues se está extrayendo para dárselas a las colonias, esa es O se la una, están ¿no? chingando los aguacateros. O la cuestión del tema de los aguacates, o se la roban también los de las pipas, o son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, incluso pues Las plantas tratadoras de los ayuntamientos no las hay, las aguas residuales van a parar al lago. todo el lirio acuático también deseca el lago. O sea, todo el lirio hace que se empiece a desecar naturalmente el agua. Y aunque se ha metido mucho, se ha invertido mucho en lo que son las dragadoras, pues de repente pasa que se descomponen y ahí las dejan años porque no hay piezas o porque sale muy caro. Hasta que se vuelve a gestionar, llega otro gobernador y bueno, invierten, pero tarda un poco, extrayendo el lirio y pues nunca se dan abasto, ¿no? Entonces son como muchas cosas. Pues Creo que sí ya, es algo difícil. es complicada la situación de Pátzcuaro, creo, ¿no? Hay esperanzas, pero me parece que las esperanzas se trabajarán, se fortalecerán para hacer realidad en base a que haya gente consciente, a que Exactamente, los mismos pascuarenses cuiden su Pátzcuaro, ¿no? Que no esperen a que venga la ONU, la UNESCO, el gobierno federal a rescatar el lago, es más, ni siquiera el propio gobierno estatal, que por más que quiera o intente hacer cosas, pues si la gente del entorno no es consciente de cuidar los bosques exactamente. también para que haya la recaptación de lluvias y el lago esté abasteciéndose, pues esa es la gran pregunta, si de verdad el pascuarense, eh, el ribereño es consciente, si todavía se sigue teniendo si se sigue encontrando esta preocupación purépecha de conservar los recursos naturales como en Cherán, por ejemplo, que en Cherán dijeron, no, aquí ya hasta aquí y vamos a cuidar nuestros bosques porque si no vamos a valer, y pusieron el captador de agua pluvial más grande de Ujú. Latinoamérica. Alrededor de Pátzcuaro, en la zona, en la región, si hay esa conciencia, si hay ese interés, si ya están más, ya ahora que la vieron más cerca, si están más preocupados, Arki. Yo pienso que sí, yo pienso que cada vez hay más conciencia, cada vez hay más gente preocupada, hay colectivos.
que se están haciendo de diferentes temas, ¿no? Por el tema del agua, colectivos que tienen que ver con otras cuestiones de género, temas que están ahora muy en boga. Y bueno, yo estoy más metido ahora también con un grupo en cuanto al tema pues de la conservación del patrimonio, el tema de la historia. Si a los jóvenes se les empieza a hacer esa concientización de la importancia de Pátzcuaro, ellos van a crecer ya con esta idea, ¿no? Quizá a muchos de los que ya son adultos les cuesta más trabajo, pero si desde pequeños se les hace conscientes de lo que tienen y de que hay que protegerlo, ¿sí? Tanto sea natural como arquitectónico, como cultural, como histórico, yo creo que, pienso yo que sí hay esperanzas, ¿no? De que se conserve, que se mejoren todos estos aspectos. Bueno, también hablando del turismo, Pátzcuaro es bien conocido porque en Día de Muertos, Noche de Muertos, todos van a Pátzcuaro y es un caos. Por una parte, bien, porque es comercio, dinero y más gente, flujo de dinero, pero por otra parte tenemos que la gente luego va solamente a embriagarse, a hacer sus desfiguros, pueden provocar incluso accidentes. Ya sabemos que la carretera es escenario de múltiples accidentes continuamente. ¿Cómo está este tema preguntarte más bien si está controlado el tema del turismo en la temporada más alta, que es de la Noche de Muertos, y cómo lo están controlando? Porque da la impresión que Pátzcuaro está rebasado. O sea, ya muchos dejamos de ir porque sabes que o tienes que irte muy tempranito para disfrutar del 1 o 2 de noviembre y estar ahí, y ya desde la mañana te vas a empezar a topar las colas, porque ya una vez la tarde, eso es como entrar a Disneylandia, está muy complicado y ahí es perdedera de tiempo. Entonces, pareciera que Pátzcuaro está rebasado y no lo han entendido esto para que la experiencia del turista sea más placentera y no sea un viacrucis. Sí, hay muchos temas esto por ejemplo del Día de Muertos, todos sabemos que si te quieres quedar en un hotel está complicadísimo, ¿no? Tienes que reservar desde 2 años antes a veces. Sí. También pues ahora muchos saben que realmente los que van son jóvenes, que van ya con la idea de que van a ir a tomar, van a ir de antro en antro, A loquear. una mega cantina, ¿no? Y las autoridades pues lo que hacen es pues tratar de cuidar de que no haya desmanes, de que todo que haya un saldo blanco, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí ya también es cuestión de gustos, o sea, hay gente que le gusta la cultura, o le gustan las tradiciones o lo auténtico, y ya no van a Pátzcuaro, ya van a lo mejor a otro lugar, ¿no? Azurumútaro, Sinsunza, A Mijo. donde todavía hay un poco más de Sí, porque original. Pátzcuaro, el problema de Pátzcuaro en estas fechas es que dices, ¿quieres echar desmadre? ¿Quieres ir a ponerte pedo? Vete a Pátzcuaro. Sí, Ujú. ¿Quieres vivir la tradición? Vete a los pueblitos de alrededor. exactamente. Y eso justo también va a acabar perjudicando a Pátzcuaro, ¿nos parece? En algún Sí, momento. y luego algo que, por ejemplo, también algunos criticamos es de que la Plaza Vasco de Quiroga, que es de las más bellas de América, yo creo, se llena de puestos. Entonces la gente que nunca ha ido a Pátzcuaro, que es No la lo primera puedes vez que va, apreciar. No conoce yo la creo que llega y ve plaza. comercio y dice, esto es Pátzcuaro, esto es lo que nos están vendiendo como una belleza de pueblo, y ven comercio por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que debería ser una de las prioridades de no tapar compuestos cada que hay oportunidad. O sea, hay otros lugares, otros espacios donde se podrían adaptar para que el que quiere ir a comprar algo vaya ahí, que eso es lo que yo pienso, ¿no? Igual la basílica está llena de puestos afuera. Ahora, estos días pasados subieron una foto sin puestos y es una belleza, ¿no? La plazuela, no sé si todos la conocen, la plazuela de la basílica, que siempre está llena de puestos, Sí. pero cuando los quitan es una belleza. Ya para despedirnos, antes de irnos, una pregunta, una pregunta que va a estar buena para ti como pascuarense, historiador y cronista. ¿Qué crees que pase primero? ¿Pátzcuaro Patrimonio Cultural de la Humanidad o la canonización de Don Vasco? De San Vasco de Quiroga. Bueno, si Pátzcuaro llegara a ser patrimonio de la humanidad, tendría que ser en los primeros meses, creo yo, o sea, sería el próximo año, tengo entendido, ¿Así? donde darían por lo menos ya como una noticia de, si no ya la declaratoria, por lo menos decir si pasó
La al filtro. siguiente nivel, no al siguiente filtro, porque tengo entendido que son muchísimos los que solicitan y pues, van eligiendo. Lo de Vasco de Quiroga, pues ya tiene años y yo veo difícil que progrese. No fue tan santo. Porque Pues ya es beato. Hablando de sí, pasar filtros, sí quedó, ya se está declaró como beato. El siguiente paso lo veo complicado, ¿sí? Aunque se armó un expediente enorme y todo, sí lo veo complicado. por. Porque, bueno, he escuchado por ahí que el, que el expediente, digo, aunque es muy completo, muy amplio y todo, parece ser que no tiene como que todos los requisitos, digamos, para nombrar a un santo, ¿no? Que los milagros y este tipo de cosas. Y en tu experiencia, en lo que como historiador, en lo que has conocido de la obra de Don Vasco, ¿sí tiene los méritos para ser santo? O sea, ¿se le reconoce la obra que hizo, el cómo organizó a los Yo, desde mi indígenas? punto de vista, fue una persona muy determinante en la historia de Pátzcuaro del siglo XVI, con mucho poder, que organizó a los pueblos, o sea, hizo muchísimas cosas, ¿no? Em, pero yo no lo veo como un santo. O sea, él era un abogado, era muy capaz, era quizá muy humanista, o sea, en el sentido de que ayudaba a los indígenas, organizó el clero diocesano, a Pátzcuaro le debe mucho porque fundó la ciudad virreinal, digamos, ¿no? O sea, la ciudad ya existía desde la época prehispánica, pero él hizo pues una refundación, construyó varios edificios, pero como santo yo no lo veo. Quizás sería una persona, pues sí, o sea, em, muy capaz, todo lo que quieran. Yo no lo veo como santo en lo que he leído y en lo que conozco de él, ¿no? Nada más para, Beto, para aclararte, él no fue el que creó la salsa Don Vasco, fueron otras personas, no, él tampoco hizo la receta. Entonces, para finalizar, una conclusión de lo que tú ves en el futuro para Pascual. Cómo sigue, cómo está, más allá de lo que se desea y no se desea, cómo sigue, cómo está bajo las políticas públicas bajo las que se está conduciendo Pascuaro, cómo lo han llevado, tanto en la administración pública como en su propia sociedad. ¿Para dónde crees que va Pascuaro? Es más, para ser más claro todavía, ¿dónde ves a Páscuaro estábamos escuchando que estaba yo en las noticias que están previendo que si no se hace algo por la mariposa monarca para el 2080 ya no vamos a ver mariposas monarcas. Yo te diría para el 2050, ¿dónde ves a Páscuaro? El otro día platicábamos con un colega sobre el expediente de Patrimonio de la Humanidad y me decía que independientemente de si Pátzcuaro logra o no ser Patrimonio de la Humanidad, Pátzcuaro tiene todo, ¿no? Pátzcuaro va a seguir siendo un lugar privilegiado en el país, este, sin exagerar, ¿no? Y todos lo sabemos que tiene muchas cualidades. Tiene problemas, sí, tiene problemas como cualquiera también. Yo soy optimista porque veo una sociedad que está preocupada por los problemas ahora, pues del lago, de la inseguridad del agua, etcétera. Y entonces, mientras haya esa preocupación, va a haber gente que haga algo y que esta preocupación la, la lleve pues a las autoridades y que haya sensibilidad por parte de las autoridades. Eso sí está complicado porque no sabemos, ¿no? ¿Quién va a seguir en los siguientes años? Pero yo soy optimista. Se han hecho muchas cosas por Pátzcuaro también en, en las administraciones pasadas. eh, se han arreglado las calles, o sea, se han hecho obras públicas, se han hecho em, cuestiones sociales, se han hecho, o sea, si hay buenas intenciones, a veces hay errores a la hora de ejecutarlo, o a veces, como todo, no hay buenas intenciones y al final de cuentas no pasa nada. Pero ahora yo veo varios colectivos que están interesados en que pasen cosas, ¿no? Yo estoy ahorita en varios grupos donde
donde les interesa que Pátzcuaro mejore, hay un interés porque se vuelve a hacer una junta de conservación y que cobre pues el poder que tenía antes de no permitir que se destruya. Hay gente que está muy metida en este tema de lo de patrimonio. Muchos de ellos son de Pátzcuaro. Este, y entonces, este interés pienso que puede ayudar a que se logren muchas cosas. Entonces yo lo vería más que como algo catastrófico, que pudiera suceder como una parte optimista. Un Pátzcuaro sano y salvo, incluso un poco Que un siempre va a tanto, tener problemas y ajá. siempre vamos a tener preocupaciones, pero que se va a mantener, ¿no? Como un lugar bello, atractivo, con muchas cualidades. Yo creo que si Pátzcuaro pierde el lago, pierde todo. Deja de ser ese lugar encantador que conocemos. Perdería muchísimo. A mí me parece que el lago es el ombligo, es el nacimiento, o sea, no me imagino esa región, esa zona sin lago, que además fue parte importante de la civilización purépecha, y me parece que el reto está en el lago, o sea, que en cuidar el lago, en los recursos naturales, porque de ahí se derivan tantas y tantas cosas que ojalá pues que sí, que en el 2050 todavía estos ojos que se han de comer los gusanos puedan ver todavía ese Pátzcuaro floreciente y no opaco y no contaminado. Y pues bueno, el reto creo que sobre todo es para los pascuarenses, ¿no? Pero bueno, Así ya es. para despedirnos, Natalia. Amigos del Michoacanazo, no olviden suscribirse y comentarnos aquí abajo a quién más quieren que traigamos a este podcast. Y pues muchas gracias, José, muchas No, gracias. gracias por la invitación. Quedan muchos temas. Yo sobre todo quiero que ya en otra ocasión que nos puedas acompañar y Con gusto, platicar claro. sobre los túneles que tenemos aquí en Morelia, que también... Sí. Que también le sabes algo de la arquitectura de Morelia, ¿no? Sí. A ver, rápido de los túneles, ya que lo sacó Natalia, ¿qué nos puede decir brevemente un comentario de los túneles? Bueno, hay túneles, pero no son como la gente se los imagina, ¿no? Como Así, túneles los de donde... Batman que van a dar a la Sí, sí, sí. Baticueva y... No, la mayoría pues tenían que ver con cuestiones de drenaje y por el estilo. Hay algunos túneles que miden 1 metro y que obviamente no estaban hechos para que pasara la gente, ¿no? En el imaginario colectivo hay mucha especulación o mucha expectativa de que se haga incluso recorridos turísticos. Hay incluso un grupo que tiene varios años tratando de que se abran los túneles y que se hagan recorridos turísticos. Yo lo veo muy difícil porque, digamos, los pocos túneles que hay, pues eran para otra función, ¿no? No tenían la finalidad. Ya que si, incluso para rehabilitarlos y que se pudiera hacer algún recorrido así como turístico, se necesitaría mucha inversión. Entonces, como tal, no es como en otros lugares que sí hay túneles, ¿no? Como en Europa, por ejemplo, que hay túneles grandísimos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial o cosas por el estilo. Aquí como que es más lo que uno quisiera que lo que realmente es. En Pátzcuaro es lo mismo. Le preguntas a la gente, te dicen que me dijo y que ¿no? El primo de un amigo de no sé qué dice que hay túneles, pero igual. Lo único que hay son algunos drenajes muy amplios, quizá algunos virreinales, algunos del siglo XVIII, XIX, que eran para el agua, ¿no? Para que no se inundara la ciudad. Lo que uno tiene, la impresión que uno tiene de los túneles es que servían como para hacer conspiraciones y que se bajaba el obispo y se pasaba Sí, que el iba el momento, padre con las o monjas y metían a todo las eso. monjas Pero no, ese y que hay es... cadáveres de bebés ahí que las monjas expulsaron, están emparedados, cosas así como ese misterio. Bueno, eso de las monjas sí hay registro en diferentes lugares de eso, porque había mujeres que quedaban embarazadas, entonces las familias pues no querían que se enteraran y las metían en el convento y sí llegó a haber ese tipo de ¿Pero cosas. aquí en Morelia? En Morelia no recuerdo si hay evidencia, pero sí sé que en la Ciudad de México y en muchos otros lugares sí se han encontrado ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto de que el padrecito iba de la catedral al convento y regresaba, no, ese es un mito. Ah, Eso no. bueno, pues ya. Sí, eso como Nada de que que está en la Baticueva en ahí la abajo de la leyenda y en catedral. la... Van a encontrar un hueco ahí con tierra y ya. Van a Nada encontrar más. el tesoro de Jack Sparrow abajo de la catedral de Sí, Morelia no. y el tesoro de Bueno, abajo de la catedral hay unas catacumbas, que no son accesibles, pero es otra función, ¿no? No es así como que un túnel que da al convento de San Francisco, pues no tenía nada que ver, ¿no? No tenían por qué estar relacionados la orden
regular con la secular ni con las monjas, cada quien era pues independiente. Pues ya lo escucharon, hay tantas cosas que hablar con los historiadores, con los cronistas, y pues le agradecemos a José Manuel Martínez que nos haya compartido tantito de su sapiencia, esperando que luego nos puedas acompañar para contarnos otras historias más de historias de historia. Y antes de que te vayas, yo sí quiero que nos, como buen pascuarense que eres, recomiéndanos 5 lugares que no sean los tradicionales, la Plaza de Don Vasco, la Gertrudis, o 5 lugares que sean así como no tan conocidos, que por los que cuando uno vaya a Pátzcuaro debe de visitarlos, así como te dijimos, el Estribo, si vas a Pátzcuaro no te lo puedes perder, y 5 platillos pascualenses. La torta de gelatina no cuenta. Está bien difícil. El Estribo Grande, muchos no lo conocen, ¿eh? O sea, muchos de los que van a Pátzcuaro van al centro y visitan lo que viene en la guía, que la Casa del Gigante. Bueno, la Casa del Gigante aparte no se puede entrar, no pasan por afuera y se quedan así como, ¿cómo entramos? Pues no, es particular. Pero ven en la guía de que la casa, el Palacio Huitzimenga y la Casa de los Once Patios, etcétera, y se van. Y yo cuando alguien va le digo, tienes que ir al Estribo Grande, que como dices es una vista increíble. Y está el Estribo Chico, que también tiene una vista bonita. ¿Qué otros lugares? Un lugar que está precioso es la Quinta Heréndira, por ejemplo, lo que es el Corefal, Ah, ya. aunque tampoco es como para turistas, o sea, como que si vas te dicen a dónde vas, ¿no? Es No. casi en la entrada de Sí, Pátzcuaro, donde ¿no? está el monumento a Lázaro Cárdenas, está precioso, entonces lo que tiene que hacer uno es, pues a lo mejor vas a la biblioteca, porque así puedes entrar a la biblioteca y ya ves, pero si entras nada más así como a turistear, pues te sacan, pero es un lugar muy bonito. Está también la casa del general Francisco J. Mújica, que fue, bueno, le llaman la Quinta Cipecua, que ahorita es la Universidad Indigenista, oficinas de la Universidad Indigenista, una cosa así. También es interesante. ¿Qué más? Así como que no se conozca. Pues todo lo demás se conoce. Bueno, ver el mural de Juan O'Gorman, porque también muchos no lo conocen. Mm, Antes estaba cerrado, tengo entendido que ya abren en fin de semana. Antes iba, pues los turistas normalmente llegaban en sábado y algunos que sabían del mural, pues llegaban y estaba cerrada la biblioteca. Entonces ya se regresaban decepcionados. Ahora tengo entendido que ya abren en sábado, no sé si en domingo. Entonces es un lugar que vale la pena porque pues el mural, no solo el mural, sino el que lo hizo, ¿no? Juan O'Gorman fue un arquitecto reconocidísimo, muralista de la época, muy amigo de Frida Kahlo y Diego Rivera, etcétera. ¿Qué más? Mm, Van 3, creo, ¿no? No, los Los estribos, 1, estribos. 2, la casa de J. Mújica, la hacienda del general, que es Y el mural. y el mural, ya son las Y el 5. Trafac. No, ahora, 3 platillos, pues, 3 platillos de Pátzcuaro que no sean enchiladas de 200 pesos, por favor, porque Betito no está Bueno, el pescado blanco, muchos no lo conocen, yo confieso que yo no lo conocía hasta hace poco. Este, el pescado blanco fue tan conocido en Pátzcuaro que mucha gente iba a eso a Pátzcuaro. O sea, en las guías de turistas le decían, ve por el pescado blanco porque era el único lugar en el mundo que ve pescado blanco, ¿no? La vez que lo probé, la verdad que sí Es es una un platillo delicia. delicioso, Yo sí alguna vez comí pescado hace muchos años, cuando todavía existía. cuando todavía, Era un ajá. manjar que bárbaro. Sí, es muy, muy rico, básicamente no tiene espinas, sabe así como mantequilla, muy rico. Por ejemplo, bueno, la mayoría de platillos que hay en Pátzcuaro son como de la región, no son así como que totalmente pátzcuarenses, ¿no? Digamos, por ejemplo, la pasta, la nieve de pasta, pues también como que algo que tiene que comer uno cuando vas a Pátzcuaro. Pero hay muchas cosas que son como de la región, las corundas, los uchepos, el Chicharrón. atole de grano, no sé si Eh, eh, conozcan el atole de grano, por ejemplo. es que el atole de grano de Pátzcuaro es muy distinto al de Al de Europa, no al otros de lugares. Teherán. En el de Pátzcuaro creo que le ponen más anís. Le ponen más anís y hay muy pocos lugares donde lo venden. Ujú. Entonces, como de esas cosas Y en también. Pátzcuaro te lo dan con patita de pollo si quieres. Sí, en realidad la comida de Pátzcuaro es muy rica, el pan, por ejemplo, el pan, casi cualquier panadería que vas es rico. Aquí en Morelia es más difícil encontrar Sí, un buen pan. Sí. En Pátzcuaro vas a una totalmente. panadería y muchos todavía lo hacen en horno de, De de leña. leña, entonces es muy, muy bueno el pan. Este, ¿Qué más? Y bueno, y en el convento de monjas el jarabe de achoque, ese es único también en el Y si es mundo. bueno el jarabe de choque, sí es Es muy potente, bueno sí. sí tiene mucho,
Yo me acuerdo que me lo daban cuando estaba chico porque es muy bueno para los pulmones, para cuando te enfermas mucho de la gripe, cosas así, pues tiene mucho omega 3, ¿no? Sabe medio raro, sabe como miel, como un poquito así sabor a pescado, pero bueno, el rompope que hacen ahí también las monjitas, mm, ¿qué más? No, pues es que en realidad cuando entras a cualquier restaurante de Pátzcuaro hay comida de la región muy buena, o sea, las corundas, los tamales, los uchepos, las enchiladas, todo lo que, sí, pozole. Yo creo que no hay un lugar más representativo de todo lo que es Michoacán que Pátzcuaro. Sí. Si nada más puedes conocer un solo lugar para conocer Michoacán, Ujú. yo creo que ese es Pátzcuaro, ¿no? No, que conozcas comida, tradiciones, vestimenta, cultura, yo creo que Pátzcuaro sería el lugar por excelencia, como el Sí, botón de muestra de sí, Michoacán. bueno, y la sopa tarasca también que es muy conocida. Incluso hay cosas que son comunes en otros lugares, pero que, como dices, a lo mejor en Pasco tienen un poco algo diferente. Por ejemplo, las corundas, cerca de la basílica venden corundas y hay algunas que les ponen queso y les ponen carne adentro, entonces Las unas rellenas, corundotas, que dices, esto no lo encuentro en otros lados, ¿no? las de carnitas, ¿todavía seguirán las de carnitas ahí? Sí, no, y luego también las carnitas de Pascua son muy buenas, ¿eh? Que algunos dicen que, bueno, hay que ir a Quiroga, hay que ir a Guandacareo, hay que ir a otros lugares, pero las carnitas de Pascua son muy buenas. También hay algo que sabe muy distinto, los charales. Los charalitos. El charal hecho ya sabe distinto al que sabe acá, al que es Sí. acá, pero bueno. Le agradecemos a nuestro invitado, el cronista, historiador y arquitecto José Manuel Martínez, por acompañarnos y por pascuarear con nosotros en esta edición especial del Michoacanazo. Ahora sí que de Pátzcuaro para el mundo. Y Natalia, nos despedimos. Nos despedimos y en el próximo episodio ya va a estar aquí Felipe. Esperemos que ya esté Eso desanexado. es lo que quieres creer tú, eso es lo que tú, Quién sabe, Tienes pero la igual, esperanza. si lo ven, aliviánenlo con un taco. con monedas no, para que no recaiga. Agradeciéndoles en los controles a Alberto Infante, Albertano Santa Cruz Infante, a Fernando Ábalos. Mi nombre es Eli Castillo, chao la banda, bye bye. ¡Auch! Al mero chilazo. Ay, papaya de Celaya. Ya se acabó el Michoacanazo. El Michoacanazo. Te esperamos la próxima semana. Haz paro, comparte y suscríbete. Suscríbete a la de ya. Ramírez, ¿ya te suscribiste? El Michoacanazo. Hasta la próxima. Esta es una producción de changonga.com. Y no seas culé. Comparte y suscríbete.